Vamos a ir, hermanos, a la cuarta parte del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, hermanos, Pablo continúa diciendo, por tanto, ¿por qué, hermanos? Lo que leíamos anteriormente. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, por tanto, o por como un sinónimo sería, por esa razón. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, por esa razón, dice la traducción viviente, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. ¿Y qué? Y temor. La versión 60 dice, con temor y temblor. Pablo, hermanos, reconoce que los filipenses han sido obedientes cuando estaba con ellos. Y ahora los reta a seguir siéndolo sin estar él entre ellos. Cuando mi abuela, Nati, iba a morir, año 2004, diciembre de 2004, ella llamó a sus hijas, mi mamá, mis dos tías, y me llamó a mí. Yo llegué a su mecedora, porque ella decía que acostada no. Llegué a su mecedora, me agarró de la mano y me dijo lo siguiente. Sin ser profeta ella, hermanos, como el concepto que se tiene de profeta, ¿verdad? Me dijo, el Señor te va a usar en el ministerio. Perdónenme, hermanos, que me acuerdo y me estremezco hasta las lágrimas. El Señor te va a usar en el ministerio. Y me dijo lo siguiente, nunca te vayas a envanecer, lo cual no cumplí. No lo cumplí. Para los que me conocen de algunos añitos, entenderán que no lo cumplí, no lo obedecí. Pero esas fueron sus palabras. El Señor te va a usar en el ministerio, nunca te vayas a envanecer. El Señor te va a llevar, me dijo, a muchos lugares. Nunca te vayas a envanecer. Por no haberlo cumplido, hermanos, me fue muy mal, extremadamente mal. Y Pablo le dice a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera, hermanos? Obedeciendo al Señor. Ese verbo, hermano, es fregado, es complicado. Obedecer al Señor no es fácil. Ahora bien, quiero llevarlos más profundos, hermanos. No basta con obedecer, porque Jonás obedeció o no obedeció. Estoy de acuerdo, la primera vez no obedeció, pero la segunda vez, después de todo lo que pasó, ¿obedeció o no obedeció? Sí, pero de malas, hermanos, de mala gana. ¿Recuerdan lo que pasó?
De hoy a 40 días, Nínive será destruida. De hoy a 40 días. Y dice la palabra que el rey puso a ayunar hasta las gallinas, hermano. Las vacas, todo ayunó. Él se rasgó su vestido, se sentó en ceniza, se humilló delante de Dios. ¿Y saben lo que pasó? El Señor perdonó a Nínive. Y Jonás dijo, ya sabía yo. Como queriendo decir, más que me hiciste perder el tiempo. Por gusto vine a predicar. ¿Por qué? Porque ya sabía yo que los ibas a perdonar. Jonás se sentó antes a ver descender el fuego, hermanos. ¿Qué les parece? Dijo, ya estuvo. Y se sienta con palomitas de maíz y dijo, ya va a caer fuego. Y a Dios se le ocurre, en su misericordia, perdonarlos. ¿Obedeció entonces Jonás? De malas. Es necesario obedecer al Señor con temor y temblor. ¿Qué les parece? Temor, 2 puntos. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, ya lo hemos hablado. Que significa estar temeroso de algo, más bien es un temor reverencial por Dios. Una reverencia por su poder y su gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira y enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. Temblor. El temblor reverente en la Biblia no es terror paralizante, sino un profundo asombro, respeto santo y sumisión ante la grandeza, santidad y majestad de Dios. Implica servir a Dios con humildad, reconociendo su autoridad y cuidando de no ofenderle a menudo, a menudo ligado a la obediencia sincera y a una adoración verdadera. Salmo 2:11. Salmo 2 del 10 al 12. Salmo 2 del 10 al 12. ¿Es misericordioso el Señor, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué hay antes de qué lleva al Señor eso? Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos, pero tenemos un Dios bravo. Aunque vivimos bajo la gracia, aunque Cristo murió por todos los pecados y todos nosotros, Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Ese mismo que abrió la tierra y que se tragó a los israelitas perversos. O sea, lo entendemos, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo. Que haya hecho un pacto Él con nosotros, no nosotros con Él. Porque nosotros no somos capaces ni de cumplirle las promesas, mucho menos un pacto. Fue Él el que lo hizo con nosotros. Él dijo, bueno, a través de mi Hijo ahora ustedes tendrán un nuevo pacto de gracia. Gloria a Dios. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Y un día derramará su ira, hermanos, sobre esta tierra. Pueden buscarlo en Apocalipsis. Ese es Dios. Ese es Dios fuerte, temible. Dice el 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en Él confían. Me encantan estos 3 versículos, hermanos, porque es una mezcla de sugerencia, de amenaza y de palabra de aliento de parte del escritor de ese salmo. Miren, les sugiero que le obedezcan, reyes y jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque si no lo van a enojar y su ira se enciende de pronto, dice.
Pero dice al final, pero tranquilos, bienaventurados los que en Él confían. ¿Qué les parece, hermanos? Él no cambia. Él es Dios, fuerte, temible. Vean, hermanos, las noticias en el mundo. Vean, hermanos, las tragedias naturales en el mundo. ¿Estás diciendo Abraham que Dios lo hace? Pues no sé si me atreva a afirmar semejante cosa. Pero hermanos, ese es Dios. Ese es el gran Señor. El mismo que nos pastorea. El mismo que nos da otra oportunidad. El mismo, hermanos, que nos ve con ojos de misericordia, que nos ama a pesar de cómo somos. Hermanos, alégrense. Quedémonos con la última frase. Bueno, quedémonos con todos los 3 versículos. Pero que la última frase, bienaventurados los que en Él confían, que sea nuestro aliento, hermanos, que sea nuestro descanso, nuestro reposo. Pero portémonos bien. Lo diré otra vez, pero portémonos bien. Pero obedezcamos con alegría, con temor reverente, no es por miedo. Ese era yo cuando mi tía me mandaba a cortar una mata de guineo, hermano. Que si no lo hacía, me caía. Ese era otro temor. Ese es o cuando la esposa no, eso no, hermano. Sigamos. Ese es otro temor. Y temblor. Obedezcámosle, hermanos, con humildad. Hagámoslo. Pablo asume que están obedeciendo, hermanos, y les dice al final: den evidencia de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos son salvos, hermanos, por gracia? Hay que ser evidentes. ¿Cómo, hermanos? Ahorita que veníamos con Andrea, el que sale el que se incorpora, ¿cómo se llama esta calle? Roosevelt, Enrique Araujo. El que se incorpora a la Roosevelt tiene que hacer el que se incorpora a la Manuel Enrique Roosevelt, el que se incorpora a la Manuel Enrique Araujo, que viene de los próceres, tiene que hacer el alto, ¿cierto o no? ¿Ok? Y nosotros venimos de Santa Tecla, ponemos la vía para entrar aquí a este centro comercial y sale un carro que se quiere incorporar que no hace el alto. Yo me le adelanto, le pito por precaución y él me responde con 3 veces. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado que el que le debe pisto a usted con enojarse lo arregla? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado a ustedes que el que lo traiciona a usted con enojarse lo arregla? Bueno, este país está ascendiendo lastimosamente en que el que se equivoca con ofenderte y ultrajarte lo arregla todo. Y tenemos que estar ubicados en esa realidad, hermanos. ¿Para qué? Bueno, ubicados en esa realidad para echar mano de nuestra salvación, del Espíritu Santo. Saber que el que le quede debiendo a usted, y usted de buena fe, como es usted, le dio y no le paga, la próxima vez que lo vea en una gasolinera, se va a hacer el loco, en el mejor de los casos. Y el que se equivoca con ofenderlo, con insultarlo a uno, lo quiere arreglar. Cuando estamos ubicados en la realidad de la vida, entonces también podemos estar ubicados en la realidad de lo que debemos ser. Respire, trague y comportémonos a la altura de Cristo. Pero es injusto, Abraham. Sí, hermanos, es injusto. Salomón lo dijo en el libro de Eclesiastés. Salomón lo habló claramente, dijo
que la vida iba a ser injusta. ¿O no lo dijo? Sí, hermano. Muchas veces al que usted ayude no le va a agradecer. Pero les tengo una buena noticia. En el cielo, hermanos. ¿Me entendieron, verdad? En el cielo, hermanos, tendremos nuestra recompensa. No se preocupe tanto por los 200 pesos que nunca le pagaron. Por el gran amigo que usted tenía, que usted ayudó y un día buscó la más pequeña pretexto para abandonarlo y retirarle la amistad. No se preocupe, hermano. Usted solamente camine haciendo lo correcto. Ayude. Como dice la palabra, no se cansen de hacer el bien. Pero de pronto aparece uno que me ofendió y hoy quiere que le haga bien. ¿Debo hacerle bien o no? Así es, hermanos. Eso es cuando Pablo dice, ahora ustedes den evidencia de su salvación. Esta es la parte que ya no es tan romántica, ¿verdad? Porque cuando cantamos, amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, qué lindo. No. Cuando se presenta enfrente, ese que nos ignoró, que no nos agradeció, entonces se cumple la palabra cuando Jesús dijo, pongan atención, hermanos, ¿quiénes entrarán al reino del Señor? Los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Le guste a la iglesia o no, le guste al mundo o no, hacer la voluntad de Dios es amar al que me ofendió, orar por el que me aborrece, bendecir al que me persigue. ¿Amén o no amén? Amén. Los que han visto el video me entienden. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, tenemos que otra vez volver a ligar, a unir el versículo del 11 al 12 y del 12 al 13. ¿Por qué? Porque dice el 12, recordémoslo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el 13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, ¿de qué manera Dios produce esto en nosotros? Porque lo produce, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Bueno, lo produce. ¿Cuándo, hermanos? ¿De qué manera? Bueno, cuando decidimos. Ahí están esos verbos tan fregados, ¿verdad? Cuando decidimos obedecer lo que antes hemos mencionado. ¿De qué se trata esta buena voluntad de Dios? En este caso, hermanos, habla de la bondad de Dios. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, dice Santiago, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leámoslo en la traducción viviente, hermanos, nos va a dar más luz. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía
como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Hermanos amados, dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero es indispensable que obedezcamos, hermanos. Hay cosas que Dios no puede hacer. Aunque esto se oyó como una herejía, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay una película, Bruce Almighty, el Todopoderoso. ¿La han visto? Es de los 2000, allá 2003, 2004 quizás. Es con Jim Carrey. Y Dios es personificado por Morgan Freeman. Y entonces Bruce es un hombre con muchos problemas. Y miren, el productor y escritor de la película se leyó la Biblia, ¿verdad? Cuando Bruce conoce a Dios, le reclama muchas cosas. Entonces Dios, Morgan Freeman, le dice: te voy a dar mi poder para que veas cómo es la cosa. Y el tipo se emociona. Pero Dios le dice: solo hay dos cosas que no puedes hacer. Número uno, decirle a nadie que tienes mi poder. Y número dos, no puedes cambiar el free will en inglés o el libre albedrío de la gente. El tipo, hermanos, harto de contestar peticiones, le da que sí a todo. La luna viene, hay tsunamis, hay todo. Y como está emproblemado con la esposa, que es Jennifer Aniston, llega y empieza: ámame, ámame. Y la maitra, nada que ver. ¿Por qué? Porque ella no quiere amarlo. Está harta de él, pero ese es tema de seminario de matrimonio, hermanos. Dios no puede obrar en un corazón que no quiere. Punto. Punto, hermanos. Dios nos da las instrucciones. ¿Qué hacemos los salvadoreños, hermanos? ¿Compramos un ventilador para armar? ¿Leemos el instructivo? No, ¿verdad? De una vez. Yo, hermanos, le pongo la aspa al revés y lo llevo a la tienda bravo porque no me tira aire, y cuando llego me dice el muchacho: lo que pasa es que le puso las aspas al revés. Le da vuelta y ya me empieza a tirar aire. Esto es en serio. Una vez nos pasó con Andrea, no sé qué comprar, una licuadora compramos. Y como soy bien tranquilo yo, hermanos, bien relajado, que hasta tiemblo, hermanos, cuando no puedo, y llevamos la licuadora a Walmart y le dijimos: esta licuadora no sirve, mire ustedes cómo pueden vender estas cosas. Y el joven dijo: es que no le ha levantado el seguro. Tuc, tuc, tuc. Con permiso, muchas gracias, adiós. Bueno, Dios nos da la instrucción, ¿cierto o no? No te vayas por ahí. Le dice la esposa a uno: no te conviene. Ten cuidado con esa amistad. ¿Cierto o no, hermanos? Caballeros, ¿están aquí hoy? Ten cuidado con esa amistad. Le dice la mamá al joven: hijo, hija, ¿verdad? Así es Dios, hermanos. Dios nos da la instrucción, pero Él espera. Hermanos, tenemos que entenderlo. La decisión la tomamos nosotros. Es como cuando vamos a consejería. Para los que Dios nos usa en esa área, bendito sea el Señor, uno de los principios de consejería es el siguiente. O los psicólogos, los que aconsejan, etcétera, etcétera. Usted da el consejo, el aconsejado decide qué hacer. Ahí no hay donde perderse. Usted le da el consejo a su hijo, si está chiquito, no le dice: ¿querés comer? No, tenés que comer.
Pero cuando el niño ya tiene 36 años y vive todavía en la casa, entonces usted, ¿querés comer? Vaya, es tu rollo, ¿verdad? ¿Querés comer o no? Pero cuando todavía usted le da, depende, no hay opción. Y Dios dice, ustedes ya están grandes, ya conocen mi palabra. Ustedes deciden sí o no obedecer. Pero Abraham, Dios es el que en nosotros da el querer como el hacer, según su buena voluntad. Sí, hermanos, es verdad. Pero el contexto es claro, ¿verdad? No podemos seguir adelante sin venir del contexto en el que traemos. ¿De qué nos habla la palabra? De obediencia. Hermanos, Dios nos ama, bendito sea el Señor. Él está con nosotros siempre, 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 siempre. Pero esa es una decisión de nosotros, caminar con Él o no. Hay decisiones duras, ¿verdad, hermanos? En la vida hay decisiones durísimas. Un cambio de trabajo, cortar una amistad, cortar un colega, mudarse, perdonar, no criticar, no murmurar. Escuchaba a alguien en una entrevista un día de estos, un actor mexicano, el Flaco Ibáñez. Él contaba cómo había dejado de tomar alcohol. Y dice, es una de las decisiones más duras y difíciles que yo he tenido que tomar en mi vida, porque si yo no dejaba de tomar, me iba a morir. Hermanos, quizá la falta de perdón no nos va a matar físicamente de un infarto. Pero hermanos, no hay nada o hay muy pocas cosas que cierran la bendición del Señor a nuestra vida como la ausencia del perdón en nuestra vida. Y Jesús fue tan empeñado y tan insistente en eso. ¿Cómo se le ocurre a Jesús, hermanos, decir lo siguiente? Cuando ustedes perdonan a los que lo perdonan, eso no tiene no tiene mayor mérito. Si ustedes aman a los que los aman, hasta los inconversos hacen eso, dice. ¿O no aman ustedes a sus hijos? No cuesta. Yo amo a mi esposa, más con lo linda que está hoy, más linda que nunca. Bueno, a mí no me cuesta amarla, pero al que me pitó los 3 puntos ahí cuando iba para allá, al que me debe, a esos que me hicieron jugadas, que les dimos, hasta los calcetines se usaron de nosotros muchos, zapatos, todo, hermano. Les dedicamos tiempo, dinero, salíamos corriendo, todo. Entonces Jesús, ahora sí, cuando amas a los que no te aman, a los que no te corresponden, a los que no te agradecen, entonces sos hijos de vuestro Padre Celestial. No, hermanos, no. Sí, hermanos, dan ganas de decirle, no, ¿sabes qué, Señor? ¿Recuerdan cuando Jesús una vez, los discípulos se le estaban yendo? ¿Por qué cree que se fueron? Porque se hartaron de Cristo. Se hartaron, se aburrieron, se enojaron con Él. Y Jesús, hermanos, que tenía un carácter templado, llegaron sus apóstoles, ¿se acuerdan? Quizás así como, aquí venimos, y les dijo, ustedes también quieren irse, váyanse. Ese era Cristo, hermanos. Ese es Jesús. ¿Quieren irse? Váyanse. Y saltó aquel como siempre, ¿verdad? El del peor carácter, el más bravo, el que sacó la espada y le voló. ¿Usted cree que la oreja le quería volar a Malco? No, hermano. No. Como Trump logró moverla con la bala, ¿no? Trump alcanzó a mover para allá y le cayó en la oreja, pero el tirador no le quería pegar en la oreja a Trump. Así como Pedro no le quería cortar la orejita a Malco, le quería volar la cabeza, hermanos. Ese era Pedro.
antes de ser lleno del Espíritu Santo. Punto a considerar. Y le sale Pedro, ¿no? Y dice: Señor, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir, hermanos? Si solo tú, le dijo Pedro a Cristo, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús básicamente ya los había echado. Váyanse. Dura es tu palabra, le dice ese Pedro. ¿Quién la podrá llevar? Pero Señor, nosotros, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? Dura es la palabra del Señor, es hermosa, pero es fuerte, hermanos. Hermanos amados, vivamos, quedémonos con esto. Evidenciemos la salvación preciosa que tenemos. Demos la talla lo más que podamos, hermanos. Porque hay días en los que nos vamos a enojar. No es pecado enojarse. No es pecado enojarse. La palabra dice: enójense, pero no pequen. Vean a Jesús, hermanos, les tiró las mesas. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Nunca he entendido cómo Jesús les aventó las mesas, les dijo ladrones sin pecar. Era de otro planeta, definitivamente era del tercer cielo ese hombre. Porque imagínense ustedes, hermanos, imagínense a mí, a los que hemos tenido problemas con algunos vigilantes en las colonias. No sé si solo a usted, a mí me ha pasado. Con vigilantes, hermanos, yo he sido terrible con empleados, con meseros. Yo soy de los que, no se asusten, hermanos, siempre les voy a hablar más de mis defectos que de mis virtudes. Y es lo mismo que les pido a los que predican en este púlpito. Tenemos virtudes, pero yo confío más en un predicador que me habla más de sus defectos que de sus virtudes. Hermanos, yo he sido fregado con los empleados, con los meseros, cuando... A ustedes no, ¿verdad, hermanos? No les ha pasado nunca. Yo sé que no les ha pasado nunca. Que llegue el mesero y... ¿Qué quiere? ¿Qué va a comer? No hay, de eso no hay. Si amáis a los que os aman, no tenés ningún mérito. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Hay que considerar algo importante: nuestro carácter. A algunos les cuesta menos, a otros nos cuesta más. Ese no es el punto. Usted puede ser muy tranquilo, muy flemático. ¿Cuántos son flemáticos coléricos? Sanguíneos coléricos necesitan oración mucha ustedes. Mucha oración. Daniel nos puede instruir un poco y Andrea un poquito más de eso. También tenemos que saber cuál es nuestro temperamento. A algunos les cuesta más perdonar, otros menos. Otros somos más pleitistas, otros menos, ¿verdad? Algunas hermanas son más y otras menos. Algunos hombres somos más y otros menos. Eso es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué no es lo más importante? Porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Algunos tendrán que llorar doblegando su carácter delante del Señor. Otros doblegando que somos mentirosos. Otros doblegando que somos envidiosos. Lo importante es, como dice Hebreos, hermanos, capítulo 4, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios para el oportuno socorro. Todos, hermanos, necesitamos el socorro de Dios en alguna área de nuestra vida. Algunos en el tema de carácter, otros en cualquier otro tema, vicios, en cualquier tema. Crianza a los hijos, falta de fe. Algunos duda de esto, de la palabra. Algunos no puede perdonar, quizá
Todos tenemos algo o varias cosas, hermanos, pero Cristo es el mismo. El Espíritu es el mismo. ¿A quién iremos, hermanos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor, dura, hermosa.